Buenos días, hermanos. Damos inicio con la ayuda de nuestro Dios a una lección más en nuestra escuela dominical. Sean bienvenidos a este estudio de la lección número 49 con el título La santidad de la Iglesia. El pasaje bíblico en el cual vamos a estar basando este estudio es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. El texto áureo se encuentra en el versículo número 3, que dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El propósito de esta lección es mostrar a los creyentes en Cristo que estamos capacitados por el Espíritu Santo a llevar una vida en santidad. Oremos antes de iniciar este estudio. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y bondad y porque nos permites abrir tu palabra y meditar en ella. Rogamos de tu ayuda para poder entenderla y para alimentarnos y saber qué es lo que tú deseas, Señor, en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento para conocer tu voluntad y para que la pongamos por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. El apóstol San Pablo, Silas y Timoteo habían llegado a Tesalónica con denuedo anunciando el Evangelio de Dios. Lo habían hecho con gran combate, habían enseñado la sana doctrina y se habían conducido santa, justa e irreprensiblemente. Timoteo regresó a confirmar y exhortar a los hermanos. Su visita había sido fructífera y resultó de gran gozo al informar que permanecían en la fe y el amor del Señor Jesucristo. Iniciamos con los versículos 1 y 2. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Ahora el apóstol San Pablo pide encarecidamente y exhorta a los hermanos para andar como se les había instruido, agradando a Dios y creciendo. Se requiere en cada creyente que crezcamos en muchos aspectos de la vida espiritual, en el conocimiento de Dios, en consagración, en entrega, en dedicación y en santidad. Las enseñanzas de la palabra divina deben ponerse en obra, dejando atrás las prácticas del paganismo. Entramos al versículo que es clave en este estudio, el versículo 3. Ya lo leímos, es el texto áureo. Se refiere a la santidad que el Señor demanda de su iglesia, de los que ya somos comprados y lavados con su preciosa sangre. Dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es un mandamiento que el Señor nos da. La santidad de la iglesia es demandada de Dios en su palabra. Se debe renunciar a toda clase de prácticas inmorales, es decir, a ser sexualmente puros. Esto incluye varios aspectos. El primero es que debemos apartarnos de fornicación. La palabra griega porneia incluye todo acto sexual ilegítimo, es decir, fuera del vínculo matrimonial. En segundo lugar, encontramos que nos pide que cada uno de nosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Esto es, que cada quien aprenda a controlar su propio cuerpo, es decir, su vaso, de una forma santa y honrosa, no en lujuria apasionada como los gentiles que no conocen a Dios. El cuerpo que Dios nos ha dado y que ahora es redimido del pecado, debe de ser para alabanza y gloria de su nombre. El Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros y no podemos deshonrar nuestro propio cuerpo ni ponerlo al servicio de la concupiscencia, que es un deseo de bienes terrenos, en especial de un apetito desordenado de placeres deshonestos.
El pecado de la fornicación es muy grave, ya que estamos atentando contra la obra de santidad que está efectuando el Espíritu Santo en nuestra vida y nuestro cuerpo. Primera los Corintios 6, versículo 13 en su última parte y versículos 18 al 20 dice: Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tercer punto se encuentra en el versículo 6, parte primera. Dice: que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. En este versículo, el pecado sexual se menciona como una ofensa al prójimo. Significa pasar por encima de uno o sacar ventaja del hermano. El abuso en este aspecto es también grave, pues el que ofende lo hace no solo contra su propio cuerpo, sino contra el de un hijo de Dios, es decir, contra el Espíritu, el templo del Espíritu Santo de él mismo y el de su hermano. Existe una advertencia seria para quien lo hace. El versículo 6 en su última parte dice: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. También se nos menciona que este mandamiento se debe de obedecer no solamente en el aspecto sexual, sino también en cualquiera de los ámbitos, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. Dios mismo castigará a los que se comportan de esta manera. Primera los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 13, nos amplía la visión acerca de esto y nos dice por qué debemos apartarnos de toda clase de mal. Nos dice: os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamando hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este malo de entre vosotros. El apóstol San Pablo nos está exhortando a alejarnos de aquellas personas que tienen como práctica cotidiana todas estas inmundicias que no agradan a nuestro Dios. Vamos a continuar con el versículo 7. Dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La cultura griega, como la de los tesalonicenses, al igual que las demás religiones paganas, promovían la fornicación como una manera de agradar y servir a sus dioses. Los hermanos en Tesalónica habían tenido estas prácticas por ignorancia, mas ahora le resplandecía la luz de la verdad. En la actualidad también se encuentra la fornicación en la vida de los que no creen en Dios. Incluso con pena podemos nosotros ver que también es una práctica común dentro del pueblo de Dios, tanto en la forma física como en una forma figurada, es decir, en idolatría, en apostasía, etc. La palabra de Dios nos exhorta a apartarnos de toda inmundicia,
cuando dice, sed santos porque yo soy santos. El que no se esfuerza por vivir honesta y piamente, menosprecia y rechaza la obra de santificación que realiza el Espíritu Santo de Dios. No debemos de contristar al Espíritu, porque estamos sellados por Él para el día de la redención. El versículo número 8 lo confirma cuando nos dice, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. A partir de este versículo se nos habla acerca de la caridad fraternal, que es de los versículos 9 al 12. Mas acerca de la caridad fraterna, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más. San Pablo no hizo mucho énfasis en esta práctica del amor fraternal, ya que ellos lo hacían con todos los de esa región que abarcaba Filipos, Tesalónica y Berea. El creyente en Cristo no debe dar lugar a difamaciones o reproches en su conducta, ya que su comportamiento debe de ser una muestra de su fe en el Señor. Los versículos 11 y 12 nos dicen de la siguiente manera, y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obrar de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Ahora, la santidad de la Iglesia no solamente se reflejará en el cuerpo, en el cuidado de nuestro cuerpo, sino en la vida laboral y económica al emprender negocios lícitos, trabajando como lo hizo San Pablo para obtener su sustento, no en negocios turbios o fuera de la ley, sino teniendo buen testimonio, no pidiendo a otros para sufragar los propios gastos. En conclusión, podemos tener, hermanos, que es nuestra responsabilidad vivir santamente porque somos morada del Espíritu de Dios. Nuestra conducta debe armonizar con nuestra fe. Si no hemos llevado a cabo este mandamiento, es nuestro deber pedir perdón al Señor y convertirnos de nuestras malas acciones. El Señor es poderoso para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Si hemos obedecido a Dios en este aspecto, sigamos velando y orando para que no caigamos en tentación. Que el Señor nos guarde y nos libre de toda clase de contaminación para su honra y gloria. Amén.